El escenario de la salud, pero en otra escena, en otra pista. Espinosa, hemos tenido acceso al expediente en el que se sustentan las acusaciones de la Fiscalía en contra del expresidente de la nueva EPS, el señor José Fernando Cardona. Es importante aclarar las cifras y establecer exactamente de qué lo acusan. ¿Qué dice la imputación de la Fiscalía? Gustavo, la imputación señala que entre 2019 y 2023 el señor Cardona y otros directivos que están mencionados allí no procesaron toda la facturación radicada por las IPS. Eso permitió, dice la Fiscalía, ocultar costos, inflar ingresos y mostrar utilidades inexistentes en los estados financieros. La finalidad era mostrar una realidad distinta de la nueva EPS, una realidad contable distinta de la nueva EPS, aparentando que cumplía con patrimonio, capital y reservas técnicas. ¿Para qué? Para seguir asegurando a sus afiliados, o sea, para seguir operando sin que la intervinieran. Espinosa, recordémosles a los oyentes de cuánto dinero estamos hablando. Sí, eso es importante porque ya hablaremos de otras cifras que se han mencionado. Según la Fiscalía, la cifra es de 70.566 millones de pesos. Ese es el monto oficial de la imputación por el que Cardona y otros están acusados de peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control en el sector salud. Pero también se ha hablado de una cifra mucho mayor, ¿no es así? ¿Sí o no? Sí, se ha hablado de 5 billones de pesos, que por supuesto es muy distinto a 70.000 millones. Ambas cifras son gravísimas, pero pues 5 billones es mucho más que 70.000. Esa cifra, 5 billones, no aparece en la imputación, sino en testimonios y menciones públicas e incluso en declaraciones del presidente Gustavo Petro. ¿Y esa cifra que menciona el presidente, entonces de dónde sale? Sí, aquí empieza lo bueno, Gustavo. Se mencionó por parte de varios testigos que la Fiscalía va a usar en el juicio en contra del señor Cardona y de otros imputados. El 3 de marzo de este año, en la audiencia de medida de aseguramiento ante la jueza Joacirley Gaitán, la Fiscalía describió los testimonios. Comencemos con este. Lo que lograron hallar cuando se hacen esos estudios en la intervención es que había una pérdida cercana a los 5 billones de pesos. Esa fue la situación que ellos lograron advertir cuando se genera la intervención o esos primeros informes o esa primera información recopilada. 5 billones de pesos. Uno de los testigos clave, Gustavo, a quien hace referencia además el fiscal del caso, que es el que está hablando allí, es el interventor Rincón. Ese interventor, por supuesto, trabajaba de la mano del gobierno del presidente Petro. El señor Rincón amplía ese cálculo y explica cómo funcionaba el ocultamiento de facturas y el impacto en el sistema. Esta declaración es la que rinde el agente interventor de ese momento, el señor Julio Alberto Rincón. A grandes rasgos, ¿qué es lo que refiere el señor interventor? Que una vez que él se posesiona en su cargo de agente interventor de la nueva EPS, él, junto con su equipo de trabajo, logran evidenciar que en la misma existe un represamiento total o excesivo en la facturación que fue radicada ante esa entidad por los diferentes proveedores que tenía la nueva EPS, lo que generó que se reportara o que esta situación no fuera reportada en los estados financieros. Espinosa, más allá de los números, ¿qué tan creíbles eran los estados financieros de la nueva EPS que firmaba Cardona según lo que dice la Fiscalía en la acusación? Sí, queremos ser enfáticos en esto, Gustavo. Esto es lo que afirma la acusación de la Fiscalía y sus testigos, no Caracol Radio. Pues ellos dicen que tienen poca credibilidad. Otro testigo, explica la Fiscalía, fue claro en esto. Esos informes eran falsos y Cardona lo sabía. Oiga. Él indicó en ese momento que los estados financieros no tenían una confiabilidad y aunado a ello, la EPS reportaba un déficit cercano a los 5 billones de pesos, situación que era conocida por el presidente de la entidad, eso es el señor José Fernando Cardona Uribe, su vicepresidente financiero, el señor Juan Carlos Izaza Correa, el gerente de contabilidad, el señor Edgar Pedraza Castellano, y que indudablemente el no procesamiento de la totalidad de la facturación radicada ante la nueva EPS, pues también era conocido por el gerente de cuentas médicos que estaba en cabeza del señor Fabián Peralta Núñez. Espinosa, ¿hay más voces que lo señalen directamente? Sí, la Fiscalía dice, Gustavo, y habla de una testigo que se llama Carolina Malagón, que afirmó que Cardona conocía plenamente esta situación de las facturas.
Carolina Malagón, ella fungió como asesora del agente interventor en ese momento del señor Julio Rincón. Ella indicó que una vez se posiciona el nuevo presidente de la nueva EPS, esto es haciendo referencia al señor Aldo Cadena, que es, una vez sale el señor José Fernando Cardona, a ese cargo entra el señor Aldo Cadena. Cuando se inicia a realizar ese trámite o esa operación de lo que se denomina el empalme entre las dos presidencias, pues se logra evidenciar en una de las reuniones que sostiene este nuevo presidente de la nueva EPS, que hay unas cifras que se le presentan en un formato Excel. En este formato Excel se indicaba que existía un número alto de facturas sin que hayan sido procesadas en el sistema de la EPS, y que cuando se le preguntó o cuando se indagó a la persona respectiva, esto es al vicepresidente financiero administrativo de esta entidad, él mismo indicó que debido a que no habían sido completamente procesadas. Esta situación de no procesamiento total de la facturación radicada ante la nueva EPS le fue puesta siempre de presente al señor José Fernando Cardona Uribe, y que asimismo indicó en ese momento la declarante, la señora Carolina Malagón. Pues se pregunta a don Espinosa qué papel jugó la Junta Directiva en todo este asunto. Claro, esto es interesante, Gustavo, porque hay una junta directiva que el presidente Petro ha mencionado repetidamente, particularmente a uno de sus miembros, el señor Enrique Vargas Lleras. Hay un testigo que se llama Cicerón Fernando Jiménez, un ex viceministro de Hacienda, miembro de la junta directiva de la nueva EPS. Oiga lo que relata la Fiscalía que el señor Jiménez declaró sobre la junta directiva y sobre el señor Cardona. La declaración jurada del señor Cicerón Fernando Jiménez. ¿Qué atestó el señor Cicerón? Que los integrantes de la junta directiva de la nueva EPS no tenían ningún tipo de conocimiento de lo que estaba sucediendo al interior de la misma en lo que tiene que ver con el no procesamiento y registro de la facturación que estaba haciendo en este momento o en ese tiempo radicada ante la nueva EPS, que en relación con la facturación y con la situación financiera de la nueva EPS, esta debía ser conocida indudablemente por cada uno de los funcionarios de la entidad, dentro de los cuales señaló que efectivamente esta situación cuestionable de por sí la conocía el señor José Fernando Cardona Uribe en su calidad de presidente. Claro, hacen las triquiñuelas y luego le llevan a la Junta todo maquillado, todo armado para que la Junta trague entero, y por supuesto no tiene cómo comprobar lo que está pasando porque todo parece cuadrar, pero estaban metiéndole el gol a la Junta y a todos los colombianos. A ver, Espinosa, en conclusión, ¿qué tenemos de este gol que le meten a todo el mundo? Diría que dos planos, Gustavo. Un plano jurídico donde la Fiscalía acusa a Cardona por un peculado de 70.566 millones de pesos basado en los estados financieros que, dice la Fiscalía, eran poco confiables, falsos, que él firmó y presentó a la Superintendencia de Salud. Y el de los testimonios que hablan de un daño mucho mayor, cercano a los 5 billones de pesos, lo que abre un debate político sobre la magnitud real de lo que estaba ocurriendo en la nueva EPS. A ver, Espinosa, pero no entiendo una cosita. Si hay menciones a 5 billones de pesos, pero en la acusación de la Fiscalía la cifra es mucho menor, ¿por qué la diferencia? ¿En qué radica este asunto ahí? Yo creo, Gustavo, que la explicación de esto tiene que ver con lo siguiente, porque la Fiscalía no califica el ocultamiento de facturas por 5 billones de pesos como un peculado, sino como una estrategia para maquillar cifras y seguir operando. Pero sí, esos 5 billones de pesos sí aparecen en la investigación. Valga decir, Gustavo, también que jamás en la acusación de la Fiscalía se dice que el señor Cardona ni los otros mencionados se guardaron en sus bolsillos los 5 billones de pesos. Eso no es lo que están diciendo. Lo que están diciendo es que en una operación contable cuestionable y que podría configurarse en un delito, ocultaban las verdaderas cifras de las deudas que tenía la nueva EPS. El señor Cardona y su defensa alegarán que ese es más un problema operativo, pero que la plata nunca salió de la nueva EPS. Eso será lo que tendrá que determinar el juicio. Pero lo cierto es que los 5 billones que ha mencionado el presidente están sustentados en unos testigos que llevará la Fiscalía. Y ya de aquí en adelante será el juicio el que determine quién es el responsable y quién no es el responsable.